Saludos y grandes bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos al comentario día por día, lección número 6, titulada Jugar a ser Dios. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por rodearnos con tu misericordia. Gracias por amarnos con amor eterno. Bendícenos en este estudio, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado. Jugar a ser Dios. Para memorizar. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. El comentario bíblico adventista dice sobre este pasaje: este grito triunfante y alegre brotará de los labios de los santos esparcidos cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Las fervientes plegarias suplicando liberación se transformarán en himnos de alabanza. Después de la aparición de muchos falsos cristos y de la obra maestra del engaño satánico, en el que el maligno personificará a Cristo, los santos reconocerán con júbilo a aquel a quien han esperado pacientemente por tanto tiempo. Los impíos han aclamado a Satanás como si fuera Cristo y el Salvador del mundo, pero los santos le han negado su lealtad, la cual han reservado para Jesús. Fin de la cita. Durante esta semana vamos a estudiar, con la ayuda de Dios, cómo el pecado del orgullo se introdujo en la humanidad, qué consecuencias ha traído y también de qué forma el Señor nos sustenta cada día para ayudarnos a no caer en este vacío de creernos un ser superior y jugar a ser Dios. Domingo 31 de enero. Condenación sobre las naciones. Isaías 13. El comentario bíblico adventista nos dice, literalmente, carga en sentido técnico, oráculo, mensaje solemne. Repetidas veces, Isaías emplea este título para referirse a los mensajes pronunciados contra diversos países. Esta profecía continúa hasta el capítulo 14 y fue dada en el año 716-715 a.C., después de presentar una serie de mensajes contra Jerusalén y Judá. Isaías se dirige a las naciones vecinas. Estos mensajes se encuentran en los capítulos 13 al 23. No fueron pronunciados exclusivamente para las naciones a las cuales hacen referencia, sino principalmente para Israel, pueblo de Dios, a fin de que pudiera comprender el trato de Dios para con las naciones circunvecinas. Isaías comienza con Babilonia, luego habla de Moab, Siria, Etiopía y Tiro. Durante el período patriarcal, Babilonia había sido el gran poder del cercano oriente. Pero unos 800 años antes de Isaías, Babilonia había sido eclipsada por otras naciones como Egipto, Asiria y el poderío hitita, que se destacaron en el panorama del cercano oriente. Dios conoce el fin desde el principio. Cada vez que algo trascendente había de suceder con el pueblo de Dios, Él lo revelaba. Dios no se esconde detrás de los hechos y circunstancias. Él no ignora las voluntades humanas y sus intenciones. Cuando Dios anticipó la condenación de Babilonia, lo hizo con una razón: dar esperanza a quienes habrían de estar oprimidos por esta nación. Dios sabe el futuro porque es Dios. No es Dios
porque sepa el futuro, y el hecho de que Él conozca lo que ha de acontecer no afecta en lo más mínimo la libertad humana. A pesar de que Él tiene el poder de alterar el curso natural de las cosas, la libertad que nos ha dado es el más grande de nuestros privilegios y el mayor de sus riesgos. En ningún momento Dios quiso que Israel fuese destruido y sus habitantes llevados cautivos, pero Dios tampoco habría de obstaculizar el curso o las consecuencias de las decisiones humanas. Esto nos lleva entonces al cumplimiento de las profecías. Solo Dios y nadie más podía anticipar una caída de Babilonia. ¿La gran ciudad habría de caer? Aparentemente no existía ninguna posibilidad de que esto sucediera, pero Dios conoce el fin desde el principio, y así sucedió. La profecía se cumplió tal como estaba escrita. Así sucederá en los días postreros. Los ricos, grandes y poderosos creerán tener todo bajo control. La Babilonia del tiempo del fin tendrá una fuerza inigualable. ¿Quién podrá luchar contra ella? Pero quienes confiamos en el Señor, sabemos que un día caerá y los justos serán triunfantes. Sin embargo, parece difícil hallar esperanza en palabras tan fuertes pronunciadas a Babilonia. Esto parecía incluso contrastar con la imagen de un Dios amoroso. No obstante, si podemos trasladar nuestra imagen a la perspectiva propia de los exiliados, podemos concluir que un mensaje de aparente venganza y castigo proveía esperanza al cautivo. Por otro lado, la ira de Dios parece estar presente ante la obstinación del hombre, y su ira se revela y se manifiesta cuando el ser humano camina ciegamente hacia su propia destrucción, haciendo caso omiso a las palabras del Creador. En todo caso, el deseo de Dios siempre ha sido libertar a los seres humanos de las terribles y miserables cadenas del pecado. Ese fue el caso en el tiempo de Isaías y lo sigue siendo en nuestro tiempo. Lunes 1 de febrero, la última gran ciudad de Babilonia. Isaías 13, 6 al 9 dice: Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El comentario bíblico adventista nos dice: el día de Jehová es la ocasión cuando concluye históricamente el tiempo de gracia de una nación o de una ciudad, y finalmente será el momento cuando se sellará eternamente el destino de los hombres. Mientras sea día de salvación, los hombres y las naciones están libres de ejercer esa facultad que Dios les dio para elegir entre el bien y el mal. Pero cuando llegue el día de Jehová, la voluntad de Dios será suprema, pues ya no se verá limitada por el ejercicio de la voluntad humana. El pecado no produce vida y prosperidad, sino desolación, ruina y muerte. El pecado devastó a Asiria y a Babilonia, que una vez fueron naciones prósperas. Destruyó a muchas de las mayores ciudades de la tierra y finalmente causará la asolación de todo el mundo. Esta profecía, que originalmente fue una descripción de la caída de Babilonia literal, es aplicada por los escritores del Nuevo Testamento a la destrucción de la Babilonia simbólica en ocasión de la segunda venida de Cristo. El pecado no produce vista. La destrucción del pecador
no es, como piensan algunos, un acto arbitrario de Dios. El Eterno ama a los pecadores y procura salvarlos. Es el pecado lo que finalmente destruye al pecador. Quienes andan en los caminos de iniquidad finalmente se vuelven tan corruptos, tan crueles, tan irrazonables, que las medidas que usan para destruir a quienes los rodean, los sumergen a ellos mismos en una suerte común. Fin de la cita. Martes 2 de febrero. Caída del rey encumbrado. La palabra encumbrado es un adjetivo. Este término hace referencia a un sitio, paraje o lugar levantado, alzado, izado, elevado, encaramado y altozonado sobre una superficie o la tierra. O puede aludir también a una cordillera, a un cerro, a un volcán, a una colina o a un monte. También la cima de cualquier edificación o la terraza. De la misma forma, este término se puede aplicar a las personas cuyo pensamiento es estar siempre por encima de los demás, en el lugar más alto, donde tenga el poder de dominar. Isaías 14, 12 al 14 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El nombre Lucifer deriva del latín y así aparece en este pasaje en la Biblia Vulgata. Significa portador de luz. Parece que fueron Tertuliano, Jerónimo y otros padres de la Iglesia los primeros que aplicaron este nombre a Satanás. En la Edad Media se usó comúnmente en este sentido. En 2 de Pedro 1:19, Cristo aparece como el lucero de la mañana, literalmente portador de luz. Apocalipsis 22:16 lo llama estrella resplandeciente de la mañana, literalmente estrella matutina, lucero radiante. Cuando se aplican a Satanás estos nombres, Lucifer, etc., indican la excelsa posición que una vez ocupó en el cielo junto con Cristo. Y también insinúan que todavía Satanás intenta ser rival de Cristo. Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición, poder y gloria, pero no en carácter. Deseaba para sí el homenaje que la hueste angélica solo rendía a Dios. Aunque no era más que un ser creado, pretendía recibir el honor que solo debe darse al Creador. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto de las huestes angélicas, buscó para sí mismo el primer lugar en el afecto de los ángeles. Fin de la cita. Para comprender un poco más el tema principal para el día de hoy, debemos conocer el significado de la palabra ironía. La ironía es una figura retórica que, además de emplearse en poesía y literatura, se utiliza constantemente a diario en los medios y en situaciones de la vida cotidiana. La función principal de esta figura literaria es la de dar a entender al receptor algo muy distinto o totalmente opuesto a lo que se dice. De este modo hay que comprender que algunas cosas del texto en Isaías 14 no son literales, sino simbólicas. Ambicionar el poder del Altísimo, sin ambicionar, sin desear humildemente su carácter, su amor, su humildad, siempre va a terminar de la peor forma para aquellos que quieran ser como Dios solamente en poder, en distinción y en influencia. En ningún momento de la historia alguien ha podido prevalecer en medio de una misión tal. Desde que Satanás se reveló en el cielo e indujo al ser humano a desobedecer al Señor, muchos han intentado llegar al poder para tomar decisiones sin buscar en ningún momento a Dios como ayuda incondicional. Desde el momento en que Satanás se rebeló contra Dios, contagió a los seres angélicos con su mismo anhelo de poder
y esto lo hace de manera sutil. Induce a la criatura a creerse más sabia que Dios, a contradecir los mandamientos de Dios, la revelación de Dios. Si Dios dice blanco, la criatura dice negro. Si Dios dice sábado, la criatura dice domingo. Si Dios dice oración y dependencia, la criatura dice rezar e independizarme para pecar y empatar. Todos aquellos que contradicen la voluntad de Dios o que la conocen y la rechazan son como Lucifer. Intentan encumbrarse por encima del Señor. Intentan estar en un lugar a donde Dios no los ha puesto. Intentan poner su palabra y su voluntad por encima de la voluntad de Dios, y podemos estar seguros de que serán derrumbados, de que caerán. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé humildad para que jamás intentemos ponernos por encima de Él, sino siempre bajo sus pies, humillados ante la poderosa mano del Señor, para que Él sea glorificado en nuestra vida. Miércoles 3 de febrero, puerta del cielo. Génesis 28, 17 dice: Y tuvo miedo y dijo: «Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». El comentario bíblico adventista nos dice: contrariamente a lo que sugieren algunos comentadores, la declaración de Jacob no es una evidencia de que él concibió la idea de que Dios se aparece solamente en ciertos lugares consagrados y que él por casualidad había llegado a uno de ellos. Más bien, es una expresión de su sorpresa y gozo al encontrar que, al paso que él se había imaginado que estaba solo, en realidad estaba en la misma compañía de Dios. En cierto sentido, la declaración de Jacob fue una acusación contra sí mismo. Admitió que la falta de fe había ocasionado sus pensamientos de desánimo. Fue al sentirse más desamparado cuando encontró más cerca a Dios, y éste le fue más real que nunca antes. Los que reciben el privilegio de una revelación de Dios encuentran en su corazón el sentimiento de un profundo temor reverente. Isaías experimentó una convicción de culpabilidad tan intensa que temió por su vida. Esta experiencia similar hizo que Jacob comprendiera agudamente su estado de indignidad y pecaminosidad, pero a pesar de su alarma, sabía que el lugar era casa de Dios, una casa de paz y de seguridad. Fin de la cita. La profecía tiene la característica de entremezclar elementos de cumplimiento distantes con el objetivo de consolidar un mensaje. Por ejemplo, cuando Jesús habló en Mateo 24 de las señales del fin, entremezcló su mensaje con la caída de Jerusalén, un evento muy próximo. Así, si la caída de Jerusalén se cumplía como fue anunciada, también se cumpliría la profecía conjunta a esta, la segunda venida de Cristo. En Isaías 14 sucede lo mismo. En primer lugar, vemos un mensaje contra el rey de Babilonia. Sin embargo, este mensaje está entremezclado con la caída de Satanás y su futura derrota. Así, el primer mensaje se cumplió cuando cayó Babilonia. Es seguro entonces que el segundo mensaje, la derrota final de Satanás y de todo el sistema falso babilónico religioso, también se cumplirá. Caerá, dejará de ser. La esperanza que nos ofrecen las profecías está relacionada a la victoria de los justos y la derrota de los malvados. Sea Babilonia, Roma o cualquier otro poder, Dios promete a sus hijos que Él está al control de todo y los librará. Jueves 4 de febrero. Triunfo final de Sión. No importa cuántas veces parezca que todo lo que Dios hace en nuestras vidas no tiene sentido, que aparentemente las batallas que libramos a diario parecen perdidas,
y que Dios no cumple sus promesas. Sin embargo, debemos recordar que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Él actúa de manera muy diferente a lo que nosotros pensamos. De esta forma, Isaías capítulo 24 al 27 nos deja entrever cómo, sin importar lo que suceda en el transcurso de la vida, el pueblo verdadero de Dios siempre terminará en libertad. Los enemigos que siempre quisieron destruir el propósito del Señor para sus hijos fieles terminarán completamente derrotados, porque tenemos un Dios de verdad y de justicia. Isaías 26, 20 y 21 nos dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. El comentario bíblico adventista nos dice: la indignación de Dios contra sus enemigos, la indignación final de Dios, se sintetiza en las 7 postreras plagas. El pueblo de Dios tuvo que permanecer dentro de sus casas mientras eran muertos los primogénitos de Egipto. Dios invita a su pueblo a que se esconda en él durante las 7 últimas plagas, para que él pueda serle amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46, verso 1. Protegido de esta manera, su pueblo no necesita tener miedo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El pueblo del Señor no debe temer. La indignación divina solo dura un momento. Para el Señor, la obra del juicio es una obra extraña, pero la hora de la indignación divina contra los impíos es también la hora de la liberación y el triunfo del pueblo de Dios. Fin de la cita. Es claro, la consecuencia final del pecado es la muerte. No hay otra salida o solución posible a este hecho. Por lo tanto, al final de todo serán nuestras decisiones las que nos marcarán para perdición o salvación eterna. El Señor Jesucristo nos ha extendido la promesa de redención, tal cual como lo hizo con su pueblo en el tiempo pasado. Sin embargo, nos hemos dejado guiar por Satanás en muchas ocasiones. Quizás en algún momento de nuestra vida hayamos tenido un corazón altivo, orgulloso, prepotente, interesado, vanidoso, todas estas características de alguien que solo piensa en sí mismo, dejando así a un lado lo verdaderamente importante: Cristo Jesús, la gloria de Dios y la salvación del alma. Viernes 5 de febrero, para estudiar y meditar. No tenemos un Dios que desea condicionarnos a realizar su voluntad para obtener un beneficio para Él. Más bien debemos reconocer que todo lo que Dios nos pide que hagamos, lo pide por amor, porque nos ama, porque sabe lo que es mejor y quiere vernos bien. La salvación es gratis, es gratuita, porque el Señor quiere estar con sus hijos por siempre. El Señor no está esperando recibir de nosotros algo que no podamos ofrecerle. Simplemente es poner a su disposición y en sus manos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos y acciones. La condición es libre de todo temor. Nos pide esto no porque a Él le convenga, sino porque a quien le conviene es a nosotros, y como buen Padre quiere que andemos en vida plena, en gozo pleno. Quiere que recojamos los frutos de nuestras acciones y que sean frutos de bendición y no de maldición. Aferrarnos al Señor y a sus mandamientos es lo que nos asegura una vida plena en esta tierra y, más importante aún, la vida eterna.
Ya Cristo lo hizo todo por nosotros. ¿Cómo responderemos a ese llamado, a tanto amor? ¿O dejaremos pasar la oportunidad que se nos ofrece de ser salvos por medio de aquel que nos ha amado tanto, que nos amó primero? Hoy Él te espera con los brazos abiertos para que puedas renovar tus votos, tu compromiso con el Señor. Él no quiere que juguemos a ser dioses. Él no quiere que juguemos a colocar nuestra vida en las manos de un Dios falso. Un Dios falso puede ser Satanás, puede ser un vicio, puede ser el amor a nosotros mismos. Y siempre que ponemos nuestra vida en las manos de un falso Dios, nuestra vida está en peligro de perderse para siempre. Dios no quiere eso para ti, hermano y hermana. Dios quiere verte salvo, quiere verte feliz, quiere verte con Él en la patria celestial. Dale al Señor el cumplimiento de ese propósito y de ese deseo, porque al final, déjame decirte que ya Él hizo todo. Solo falta que tú le digas: Señor, quiero, dame tu salvación, y así será. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras con rotunda claridad, mediante el Espíritu Santo, en qué aspectos de nuestra vida estamos fallando y cómo estamos jugando el peligroso juego de ser dioses con D pequeña, cuando rechazamos andar en la luz plena que tú has hecho brillar en nuestra senda. Te pedimos perdón por ello. Te suplicamos que nos ayudes a vivir en santidad, que nos ayudes a obedecerte, que nos ayudes a perdonar a los que nos han ofendido, que nos ayudes a reflejar en nuestra vida tu carácter. Oramos por nuestros hijos, para que los salves por tu gracia. Oramos por cada uno de nuestros familiares para que encuentren salvación en ti. Y todas las peticiones que yo no te sé pedir, pero que tú sabes que tus hijos necesitan, cúmplelas, oh Señor, y respóndelas según tu santa voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado en la palabra, te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a compartir con mucho amor este video con tus contactos. Recuerda que eres muy amado, muy amada por el Señor del cielo. Maranata, Cristo viene pronto.